Listos para Cristo. Muy bien, esta noche vamos a seguir adelante y los anuncios. Entonces el viernes vamos a tener de 7 a 8 la oración. Vamos a estar orando, ¿verdad? Si usted quiere venir, quiere acompañarnos, aquí nos vemos. Amén. Vamos a ayunar este viernes. Vamos a estar ayunando, ¿verdad? Que Dios nos dé fruto, hermanos, iglesia. Y vamos a estar orando, atando al hombre fuerte, atando toda maldición en esta ciudad. Que la luz del Evangelio resplandezca en los corazones, ¿verdad? Así es que si usted quiere venir, quiere acompañarnos y quiere apoyar esto, amén. Aquí nos vemos el viernes de 7 a 8 de la noche, gloria a Dios. El domingo tenemos los servicios, ¿verdad? Vamos a tener el discipulado a las 9:30 de la mañana, discipulado para hombres, y a las 10:30 solamente un servicio, la predicación, ¿verdad? El domingo, y a las 6:30 de la tarde el servicio de milagros. Amén. Y las conferencias son del 8 al 12 de febrero, gloria a Dios. Conferencias en Los Mochis, gloria a Dios. ¿Cuántos están despiertos esta noche? Bueno, pues este airecito no, sí lo despierta uno, pero también lo adormece. Con ganas de estar uno en la cama, cobijados y a gusto, pero gloria a Dios, aquí estamos. Aleluya. Abra su Biblia en San Juan, capítulo 20. Amén. Yo quiero hablar acerca del miedo, de no tener miedo, iglesia. Y titulé este mensaje: Cristiano, no tengas miedo. El miedo es una de las emociones negativas, ¿verdad? El miedo es una emoción básica e universal para asegurar nuestra supervivencia, que se activa ante un estímulo que supone un peligro. Dice: el miedo consiste en una señal que advierte de que se aproxima un peligro o reto, una situación compleja o algo que pueda suponer un daño físico o psicológico. Los principales desencadenantes del miedo son la percepción de daño o peligro, tanto de carácter físico como psicológico. Hay tipos de miedos útiles y hay miedos perjudiciales también, como la fobia, ¿verdad? Como el miedo a las alturas, el miedo a estar encerrado, el miedo al futuro, el miedo a la oscuridad. Hay diferentes tipos de miedos. Y yo quiero hablar acerca, ¿verdad?, de no tener miedo. Cristiano, no tengas miedo. ¿Cuántos tienen miedo? No tener miedo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, ¿verdad?, tiempos donde el miedo se ha expandido en el mundo, se ha apoderado de mucha gente, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Amén. Inclusive el miedo ha atrapado a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios. Vamos a ver nuestro texto, San Juan capítulo 20, versículo 19 al 22 esta noche. 19 al 22 dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Vamos a orar por este mensaje esta noche. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Dios, que la unción de tu Espíritu Santo, Dios, sea sobre mi corazón, sobre mi boca, para hablar tu palabra, Señor. Unge, Dios, mi corazón, unge el oído de tu pueblo también para escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cristiano, no tengas miedo. Quiero hablar en primer lugar del miedo de los primeros discípulos. Los primeros discípulos, ¿verdad?, que Jesús tuvo, que sabemos que eran 12, al final quedaron 11 solamente, y otros más también, ¿verdad? O sea, no solamente eran ellos, los 11 o los 12 discípulos, sino que había más gente que seguía a Jesús, mucha gente. Entonces, los evangelios registran cómo algunos de sus discípulos tuvieron miedo. Y nuestro texto nos habla primeramente de los 11 discípulos, ¿verdad? San Juan 20, la primera parte del versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Aquí están los 11 discípulos, dice. Los 11 discípulos
dice, ¿verdad? Están ellos prácticamente, era el domingo de la resurrección de Cristo. Era ese día, el primero de la semana, ¿verdad? Era ese mismo día cuando Cristo había resucitado. Pero hasta ahorita todavía ellos no miraban, todavía no habían visto al Señor. O sea, todavía el Señor no se les había aparecido a los 11. Así que aquí están, ellos dice que están reunidos en cierto lugar, pero con las puertas cerradas, así como estamos ahorita nosotros, ¿no? Por el frío. Están con las puertas cerradas, pero dice que estaban así por miedo a los judíos. O sea, tenían miedo, ellos se sentían solos. Estaban apichonados cuando llegó la noche de aquel mismo domingo. Era el mismo domingo que Jesús había resucitado. Llegó la noche, imagínense. Yo me pongo a pensar, era justificable el miedo que ellos sentían, porque ya Jesús, ¿verdad? Cristo estaba sepultado, tenía 3 días, prácticamente tenía 3 días, ¿verdad? Sepultado, ¿verdad? 3 días que había muerto, y ellos, llegó ese domingo, Jesús ya no está con ellos, como cada domingo estaba con ellos, y llegó la noche, y ellos están en un lugar reunidos, pero encerrados por miedo a los judíos, por miedo. Se reunían, pero a puerta cerrada. Como en este tiempo, ¿verdad? Donde muchas iglesias han hecho sus reuniones a puerta cerrada. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, había un miedo en estos discípulos del Señor, muy tremendo, iglesia, muy tremendo. San Lucas capítulo 24, versículo 38, dice estas palabras. San Lucas 24, 38. Dice así, de esta manera: pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ellos estaban turbados, estaban llenos de miedo. Por eso Jesús, cuando se apareció a ellos, les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué tienen miedo? Aquí estoy. Pero ellos tenían miedo, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo, un hombre, un discípulo del Señor llamado José de Arimatea. José de Arimatea era un discípulo, ¿verdad?, de Jesús secretamente, dice, ahí en San Juan 19, en el versículo 38, San Juan 19, 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente, también por miedo de los judíos, esta noche. Porque, bueno, yo me pregunto, ¿por qué le tenían tanto miedo a los judíos? Hermanos, porque los judíos tenían un poder, ¿verdad? Era la religión de ellos la que dominaba esta noche, en ese tiempo. Era la religión de ellos. Por eso, ¿verdad?, estos primeros discípulos de Jesús tenían tanto miedo. Porque ya no estaba Jesús con ellos, ya no estaba el Señor, ya no tenían a un líder, ¿verdad? Ya no tenían al maestro con ellos. Y por eso es que el miedo se apoderó de ellos. Y José de Arimatea era otro secretamente, era un discípulo a la secreta, pero por miedo a los judíos también. Así que los judíos tenían un poder, tenían el poder religioso, por decir así. Y como Cristo desafió la doctrina judía, pues haz de cuenta que les dejó la víbora chillando, ¿verdad? Los discípulos, como decimos. O sea, les dejó la víbora chillando. ¿Cuánto dicen amén? Así que aquí está un discípulo más del Señor que a la secreta por miedo a los judíos. También tenemos a otro discípulo más, amén, el llamado Nicodemo. Nicodemo también dice ahí mismo, San Juan 19, versículo 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. También Nicodemo dice, ¿verdad?, un discípulo más con miedo, gloria al Señor. Dice que él había visitado a Jesús de noche. Este acontecimiento lo encontramos en el libro, ahí mismo en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una vez más, dice que esa vez que él quería ver a Jesús,
vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Igual, porque tenía miedo. Porque tenía miedo de que lo descubrieran, que era un seguidor de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él tenía miedo, ¿verdad? Que lo descubrieran, que él era un discípulo de Cristo. Por eso vino de noche, gloria al Señor. Así que el miedo reinaba en ellos, iglesia. Ellos estaban temerosos. Había un sistema religioso, en este caso los judíos, y un sistema político, en este caso Roma, muy fuerte, que dominaba en ese tiempo el mundo entero. Tanto los judíos, el poder, ¿verdad?, religioso, como Roma, el poder político, dominaba en ese tiempo. Así es que ellos están con miedo. Ellos viven con miedo. Ellos vivieron durante un buen tiempo con miedo. Varios días estuvieron con miedo. Reunidos a puerta cerrada, escondiéndose. Y sabemos que hasta que vino el Espíritu Santo y los llenó de autoridad y de poder, ellos salieron a predicar. Pero mientras ellos no salían, estaban encerrados. Ellos duraron 50 días por lo menos encerrados. Porque, ¿verdad?, el miedo los había atrapado. Porque era algo lógico, algo obvio en esta noche. Pero el miedo, hermanos, es algo que muchas veces atrapa el corazón de gente, el corazón de cristianos esta noche. Y yo quiero hablar en segundo lugar del miedo de los cristianos en la actualidad. Hay un miedo, hermanos, que en estos tiempos está dominando a muchos cristianos. Y el primer miedo, ¿verdad?, que sabemos que ha estado en el último año es el miedo a esta pandemia, ¿verdad? El miedo a este coronavirus, a este virus, ¿verdad?, que ha matado a tanta gente. Creo que ya cerca de 1 millón de muertos, o más, 2 millones. Entonces estamos hablando, gloria al Señor, ¿verdad?, del miedo a la pandemia. Y el miedo a la pandemia, ¿verdad?, ha estado de alguna manera, ¿verdad?, afectando la vida espiritual de los cristianos, de la iglesia. Ahora, una cosa es la precaución, o sea, ser precavidos, y otra cosa es tener miedo, caer en miedo, en pánico, ¿verdad? Tenemos que ser precavidos, pero no podemos dejarnos dominar por el miedo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el miedo, ¿verdad?, es un sentimiento, una emoción negativa cuando se trata de esto, porque el mismo miedo, sabemos que el mismo miedo ha causado que mucha gente muera, que mucha gente se contagie, que mucha gente, ¿verdad?, haga cosas. Sabemos lo que pasó, lo que sucedió cuando empezó esta pandemia. Ya ve, la gente comprando papel sanitario exageradamente, la gente abarrotando, comprando cosas como si ya se fuera a acabar toda la comida en los centros comerciales cuando empezó en marzo la pandemia del año pasado. Entonces, pero es el mismo miedo. Todo este miedo a ser contagiado con el virus del COVID-19 se ha descontrolado en niveles nunca vistos. Ahora, el pueblo de Dios ha caído en el miedo también a ser contagiado, ¿verdad? Mi esposa me compartía, ¿verdad?, de un muchacho, ¿verdad?, que este muchacho antes era nuestro compañerismo, ¿verdad?, era un hijo de uno de nuestros líderes, que, ¿verdad?, gente que se apartó del compañerismo. Pero este muchacho, ¿verdad?, este joven, ¿verdad?, es pastor de jóvenes, algo así, de un movimiento allá en Nogales, Sonora. Y mi esposa me compartía que pues este joven, ¿verdad?, este joven pastor, ¿verdad?, se metió, según él, a orar, a desafiar al coronavirus. Se metió a un hospital a orar por los enfermos de coronavirus. Pero lo curioso de esto es que iba bien equipado, ¿verdad?, con traje especial, como lo que usan, ¿verdad?, los astronautas, con lentes, careta, cubrebocas, toda la cosa. Yo creo que él tenía miedo, por eso se metió así, ¿verdad?, a orar por los enfermos de coronavirus. Pues así cualquiera, ¿no? Pero el miedo, ¿verdad?, es algo que ha estado, ¿verdad?, el miedo a la pandemia, eso es algo que ha estado haciendo que cristianos, ¿verdad?, dejaron de congregarse, dejaron de servir a Dios. En sus casas es muy difícil, en las casas es muy difícil servir a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es que, ¿verdad?, siempre estamos luchando para que las iglesias se abran, para que podamos tener los servicios normales, podamos tener eventos, gloria a Dios, amén. Pero es algo muy, muy tremendo esto, iglesia. Ahora, hay otra cosa que yo quiero hablarles aquí, los tipos de miedos en que caen muchos cristianos.
Lo primero, hay otro miedo, ¿verdad? Y es el miedo a la crisis económica, a la falta de dinero, a la falta de trabajo. El miedo a la crisis atrapa también a los cristianos, no solamente a los pecadores, sino también a los hijos de Dios, ¿verdad? Cuando no hay dinero, cuando con la situación que ha estado viviendo el mundo, la escasez de trabajo, la economía, hermanos, eso ha traído también un miedo a muchos cristianos. Miedo al futuro, por ejemplo, también. Hay cristianos que tienen miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar, a lo que puede suceder, ¿verdad? Porque quizás no tienen los recursos, etcétera. Un ejemplo de eso lo tenemos en la vida de Sarepta. La vida de Sarepta tenía miedo, ¿verdad?, al futuro, porque ella, amén, había una crisis, había un hambre sobre la tierra de Sarepta de Sidón, una sequía tremenda, y ella solamente tenía poquita harina y poquito aceite. Y cuando, ¿verdad?, viene el profeta y le habla y le dice que le dé, que le haga una torta a él, ella tiene miedo. ¿Cuántos dicen amén? Ella tiene miedo. Vamos a leer ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 12, ¿verdad? Primera de Reyes 17. Dice versículo 12 y versículo 13, pero solo la primera parte del versículo 13. Dice así: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjese hasta dónde llegó el miedo de esta mujer. Él le está diciendo: es que lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Y el versículo 13 dice, la primera parte: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esto el profeta Elías? Porque el profeta Elías pudo sentirle el miedo que ella tenía a lo que ella pensaba que iba a pasar. Y muchas veces hay cristianos que caen en ese miedo, ¿verdad? Miedo al futuro, miedo, ¿verdad?, a que no tengo para comer la semana que entra, no tengo para la despensa, me quedé sin trabajo o se me acabó el trabajo, etcétera. Un miedo. ¿Cuánto dicen amén? La vida de Sarepta estaba atrapada en ese temor, muy terrible, porque es un temor que atrapa a mucha gente y hasta a los hijos de Dios. También tenemos gente, cristianos, que tienen miedo a las amenazas. Elías, precisamente el profeta Elías, recibió una amenaza de muerte. ¿Y qué es lo que hizo cuando recibe esa amenaza de muerte? Se tiró a perder, ¿verdad? Se tiró a perder, a huir, porque tenía miedo. Primera de Reyes 19, ahí mismo, versículo 2 al 4, dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Qué tremendo! Elías recibe una amenaza de muerte de una mujer. Amén. Jezabel le dice: así como lo hiciste con los profetas, así también va a suceder contigo. ¿Verdad? El profeta había decapitado, les había mochado la cabeza a los falsos profetas de Baal, y Jezabel le dice: así también voy a hacer contigo. Entonces, imagínense, Elías, ¿verdad, hermanos? Pegó la estampida, agarró a su criado y vámonos a esconderse. Miedo, un miedo, ¿verdad? Un miedo. Y pues podemos decir: no, es que eso es normal. Bueno, sí es normal, pero a veces son miedos psicológicos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Son miedos psicológicos, ¿verdad? Recuerdo, ¿verdad?, hace unos años atrás, nosotros estábamos viviendo ahí en el 8 de octubre, nos prestaban una casa, bueno, entre comillas, ¿verdad? Esta señora nos prestaba esa casa, entre comillas, y esta señora nos empezó a presionar que ya quería la casa, o sea, ella iba a la iglesia, ella y su hijo, pero se torció esta señora, ¿no?, y dejó de ir a la iglesia, y empezó a presionarnos que la casa. Y nos mandó, ¿verdad? Nos mandó a un muchacho que vivía cerca ahí en la misma colonia 8 de octubre, que este muchacho, ¿verdad? Andaba, era puchador y parece que hasta se había metido, era sicario o algo así. Y un día fue ¿verdad?, este joven y me amenazó.
¿verdad? ¿Sabe qué? Pues mire, yo he matado a mucha gente, me dice. O sea, me amenazó, ¿verdad? Y yo empecé a orar. Empezamos a orar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay que salirnos de aquí. Hay que salirnos de aquí, ¿verdad? Y tuvimos que salirnos, hermanos, de esa casa inmediatamente. Pero este muchacho me amenazó. Pero sabíamos, estábamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Pero hay a veces, ¿verdad? Amén, el miedo a las amenazas hace que muchos cristianos, ¿verdad? Huyan y se alejen de la voluntad de Dios. Amén, como Elías. También está el miedo a las responsabilidades o compromisos. Hay cristianos, hay jóvenes cristianos en las iglesias que le tienen miedo al matrimonio, por ejemplo. Amén. ¿Verdad? Le tienen miedo al matrimonio. Inclusive hay matrimonios en las iglesias, matrimonios jóvenes, o ¿verdad? Que le tienen miedo a tener hijos. Hay matrimonios inclusive en el mundo que tienen miedo a tener hijos. O sea, le tienen miedo a las responsabilidades, al compromiso. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Muchas jóvenes, ¿verdad? Recién casadas no saben y dicen, no, ¿cómo le voy a hacer? Mejor no hay que tener hijos todavía. Y hay un miedo que se apodera de esos jóvenes matrimonios, ¿verdad? O hay un miedo que se apodera de esos jóvenes solteros que no, ¿cómo le voy a hacer para mantenerse? Apenas me mantengo yo solo, ¿verdad? Y un miedo, ¿verdad? A la responsabilidad o compromiso. Cristianos tienen miedo a tener un ministerio en la iglesia también, ¿verdad? Las parábolas de las 10 minas nos enseña del siervo que escondió y guardó la mina que se le entregó. Vamos a leer ahí en el libro de San Lucas, capítulo 19, ¿verdad? Versículos 20 y 21 dice estas palabras, San Lucas 19, 20 y 21. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Es muy palpable que este siervo dice que tuvo miedo de una responsabilidad, de un talento que se le había dado. Él tuvo miedo de desarrollar eso, ¿verdad? Él tuvo miedo de trabajar con esa mina que se le entregó. Los otros que recibieron minas, cada uno trabajó, dice. Los otros 9, porque eran 10 siervos, cada uno recibió una mina. Y dice que los demás trabajaron con esa mina y recibieron, ¿verdad? Una paga, recibieron una bendición. Pero él dice que escondió esa mina, la escondió en un pañuelo. Y cuando llegó el señor de ellos, el amo, le dijo, aquí está tu mina, porque tuve miedo. Hay cristianos que tienen miedo a tener un ministerio, ¿verdad? Otros tienen miedo a ser pastores, a salir al ministerio. Y así, hay una gran cantidad de miedos, iglesia, que muchas veces, ¿verdad? Está ahí. Por eso Dios nos llama a no temer, a no tener miedo cuando dicen amén. A estar confiado, gloria a Dios, ¿verdad? Porque todos vamos pasando por ciertas etapas de la vida donde nos vamos enfrentando, ¿verdad? A miedos, a ese tipo de miedos, diferentes tipos de miedos. Y yo muchas veces digo, bueno, si él pudo, ¿por qué yo no puedo? Si fulano pudo, yo también puedo. Y así, gloria al Señor. Pero el miedo es muy traicionero, iglesia. Y aquí están los discípulos, dice que ellos tienen miedo y están encerrados por miedo a los judíos, gloria al Señor. Entonces Jesús se manifiesta y le dice, paz a vosotros. Yo quiero hablar en tercer lugar. Cristo nos dice, paz a vosotros. Qué tremendo. Amén, que Jesús nos transmite paz. Nos dice, no tengas miedo, yo te voy a dar paz. Hay una paz para ti. Vamos a leer nuestro texto, San Juan capítulo 20, versículo 19, la segunda parte, hasta el versículo 22. Dice, versículo 19, la última parte, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cristo les dijo, no estén atemorizados, no tengan miedo, tengan paz en ustedes. Aleluya. Es lo mismo para usted y para mí, iglesia. No tengas miedo, no tengas temor, no estés atemorizado.
Aleluya. Ten paz en tu corazón. Porque Él es el príncipe de paz. ¿Cuánto dicen amén? Él es el que da la paz. Gloria al Señor. Él es el príncipe de paz. Amén. Cristo les mostró las heridas, como diciéndoles: miren, yo vencí a la muerte. Miren, aquí están las heridas. Yo vencí a la muerte. Y si yo vencí a la muerte, ustedes también pueden vencer. Y si yo vencí a la muerte, ¿verdad? Ustedes también pueden tener paz en medio de las persecuciones o lo que vaya a suceder. Y les volvió a decir: paz a vosotros. No tengan miedo de ir, les dijo. Gloria al Señor. Como me envió el Padre, así también yo los envío. No tengan miedo de salir. No tengan miedo de declarar que son mis discípulos. No tengan temor de declarar, amén, que son cristianos, que son hijos de Dios. No tengan miedo, gloria al Señor. Y eso es algo tremendo, iglesia. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando hay presidentes que declaran su fe. Lo declaran. Y una de las cosas, escúchame bien lo que le voy a decir. Estados Unidos, ¿verdad? Está estrenando presidente, Joe Biden. Pero estas personas no se dieron cuenta que si ponemos en balanza a Joe Biden a Donald Trump, hermano, Donald Trump tenía principios cristianos. A pesar de todo lo que se dijo de él y dijo, etcétera, o no dijo. Pero Donald Trump hizo profesión de su fe. De hecho, durante el gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca, en esos 4 años en la Casa Blanca había reuniones, estudios bíblicos en la Casa Blanca. Porque Donald Trump es protestante. Sin embargo, Joe Biden es un católico que les va a hacer la vida cansada a las iglesias cristianas allá. Amén. De hecho, yo he comentado ahí, ¿verdad?, en el canal de YouTube. No saben cómo la regaron, o sea, que votaron por Joe Biden. Y déjenme decirle esto, ¿verdad? No todos declaran su fe, ¿verdad? Porque muchos tienen miedo. Inclusive gente, ¿verdad?, importante, gente pública, tienen miedo de declarar su fe. Pero aquí está Jesús diciéndole a sus discípulos: salgan, yo los envío así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes también. No tengan miedo. Es más, yo les doy esta paz. Y dice la Biblia que sopló en ellos. Les sopló el Espíritu Santo, pero esto representa, ¿verdad?, que Él sopló esa paz en sus corazones. Y de esa manera Dios sopla en nosotros una paz verdadera. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios quiere soplar esa paz dentro de nosotros, iglesia. San Juan capítulo 14, versículo 27 dice estas palabras. San Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, dice. No se turbe tu corazón. No tengas miedo, porque yo te doy mi paz. Yo te dejo mi paz, dice el Señor. No tengan miedo. Es posible tener paz en medio de las tormentas de la vida, iglesia. Es posible tener paz. Podemos tener paz. Y de eso se trata. Y ese es el propósito de este sermón esta noche. Quiero terminar con 2 escrituras del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer Colosenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ando en Filipenses. Ando extraviado. A ver, andamos aquí. Aquí está. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El apóstol Pablo dice: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Se trata de que la paz del Señor gobierne en vuestros corazones, iglesia. Filipenses capítulo 4, aunque también era ese, ¿no? Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, hermano, hermana, es algo poderoso esta noche. Es algo que va a guardar, dice, nuestros corazones, nuestros pensamientos. La paz de Dios. Por eso dice en el versículo 6 de ahí de Filipenses 4:6, dice Pablo: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y así dice: la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús esta noche. Así es que, cristiano, no tenga miedo. No tenga usted miedo. Usted que nos ve en internet, usted que ve esta predicación en YouTube, no tenga miedo. Si usted confía en Dios, no tenga miedo. A menos que usted no esté confiando en Dios, a menos que usted no le sirva a Dios, entonces sí, ¿verdad? Tiene razón de tener miedo. Pero si usted le da su vida a Cristo, usted podrá tener esa paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dice, no tengan miedo, yo le doy mi paz. Yo le doy la paz, y la paz que yo doy no se las da el mundo. Es una paz verdadera. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias Señor, te alabamos en el nombre de Jesús, bendito Dios. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos. Aleluya, vamos a orar, iglesia. Cristiano, no tengas miedo, gloria a Dios, no tengas temor. Amén. Él es el príncipe de paz esta noche. Gloria a Dios. Paz a vosotros, dice el Señor. En momentos difíciles Dios nos dice, paz a vosotros. En momentos, ¿verdad?, de turbación, Dios nos dice, paz a vosotros. Aleluya. Y esas son palabras poderosas, iglesia, en este tiempo que vivimos. Amén. Oremos al Señor, iglesia.